Señor, hoy día, como recordamos por varias semanas, había una actividad especial. ¿Alguien se acuerda cuál es la actividad especial de hoy día? ¿Acción de gracia? Muy bien, acción de gracia. Entonces, el mensaje lo vamos a relacionar un poco con este día que es acción de gracia, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44, y vamos a tocar una muy conocida ofrenda. Marcos 12, 41 al 44. ¿Lo encontró? Marcos 12, 41 al 44. ¿Qué título que lleva? La ofrenda a la viuda. Vamos a hablar hoy día de acción de gracias, justo un mensaje que acorde la ofrenda de la viuda. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, suplicamos que tu precioso Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, que está aquí presente en tu pueblo, en tu iglesia, en medio de tu congregación, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Necesitamos entender tu palabra, necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos remueva, porque, Señor, sin ti es solamente una lección moral, pero, Señor, no queremos lecciones morales solamente, queremos vida. Y tu Espíritu Santo es quien vivifica, Señor. Señor, toca nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Enséñanos y háblanos de ti, Señor, porque te necesitamos, tenemos sed de ti, del Dios vivo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede? Jesús acaba de dar un discurso un poco largo y se va a descansar. Y se sienta, seguramente, posiblemente, en el atrio donde estaban las mujeres. Y en ese lugar estaban las ofrendas y difieren un poco los historiadores, pero algunos dicen que son como 13 cajas distintas que tenían forma de trompeta, que la gente iba echando la ofrenda ahí y tenían distintos propósitos. Y todos echaban distintas ofrendas, inclusive algunos historiadores dicen que la gente que tenía mucho dinero hacía tocar trompeta o hacía algo para llamar la atención, para que la gente viera cuando echaban sus ofrendas. También se cree que detrás de cada cofre, de cada ofrendero, había un hombre que estaba anotando las cantidades. Entonces la gente, antes de echar su ofrenda, decía cuánto ofrendaba y el hombre lo anotaba y ahí echaba su ofrenda. Entonces estaban estas personas echando sus ofrendas, algunas grandes cantidades, y esta mujer con una muy pequeña cantidad. Y cuando Jesús estaba mirando, vio a esta mujer, le llamó la atención y les dio una lección a sus discípulos. Entonces vamos a entrar a estudiar el pasaje. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia y nosotros miramos este pasaje y hablamos de la ofrenda y decimos, hoy día tenemos una reunión especial ¿de qué es la reunión de hoy día? ¿Especial de cuál era? Acción de gracias, gracias. Hoy día, acción de gracias, y uno dice el mensaje en la ofrenda, pero les quiero explicar algo, que si uno observa bien el pasaje, se va a dar cuenta que es más que la ofrenda. Y vamos a fijarnos en el capítulo, lo que está Jesús enseñando. Vamos al contexto. Vamos al versículo 28. ¿Qué
¿Qué está empezando a enseñar aquí Jesús en el versículo 28? En el versículo 28 del mismo capítulo dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús se encontraba enseñando en el templo y me da la impresión que Jesús quería que ellos entendieran lo que significaba ser un adorador de Dios. Y justo este hombre le hace la pregunta, y le hace una pregunta muy importante, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Una respuesta que yo creo que todos sabemos, ¿o no? ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús? Ya, bien, saben la respuesta. Excelente, eso necesitamos saber. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Jesús le está diciendo que lo más importante era amar a Dios. Jesús podría haber dicho, esta ofrenda es la más importante. Esta ofrenda que se hace una vez en el año es la más importante. Jesús le dice, no, amarme a mí, llamar al prójimo es lo más importante de todas las escrituras que ustedes tienen. Y este hombre, el maestro de la ley, le dice, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con toda la fuerza, llamar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El amar al Señor está sobre todo sacrificio que podamos hacer. Está sobre toda ofrenda que podamos presentar, está el amar a Dios. Y eso es lo que quería Jesús que entendiera la gente. Porque estaban equivocando el camino hacia la adoración a Dios. Estaban equivocando el camino hacia la búsqueda de Dios. Si ustedes se fijan cómo continúa el pasaje, Jesús cuando entró a Jerusalén en la última semana, ¿qué es lo que le decía a la gente? ¿Se acuerdan que le daban un título y le colocaban hoja de palmera y tiraban sus túnicas para que él pasara en el pollino que él iba montado? ¿Alguien se acuerda que le gritaban a Jesús? Hosana al rey, bien. ¿Qué más? Le daban un título. Hijo de alguien. Hijo de David. Y ese título se lo daban y se molestaron los sacerdotes. Le dijeron, haz que se callen. Porque le molestaba a estos sacerdotes que le daban un título mesiánico. Hijo de David. Él no podía ser el hijo de David, no podía ser el Mesías prometido, no podía ser este enviado de Dios. No, Jesús no lo podía hacer. Después de haber estado predicando, Jesús toca el tema y aquí vuelve a tocar el tema sobre eso. Fíjense por favor. Versículo 35. Mismo capítulo 12. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buenas ganas. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? La gente dijo que yo soy el hijo de David, pero tengo que decirle algo, que el hijo de David es superior a David. El hijo de David que habla la Escritura es superior a David porque David le llama Señor. Y ese David soy yo, o ese hijo de David soy yo, estaba diciendo Jesús. Yo soy mayor que David porque David a mí me llama Señor. Y le está diciendo cosas muy duras. ¿Por qué? Porque tienen que entender, los fariseos tienen que entender, tienen que tomar atención y darse cuenta que su religiosidad no le estaba sirviendo de nada y estaba afectando sus vidas espirituales y estaban alejados del camino. ¿Por qué? Porque no entendían, estaban ciegos teológicamente.
Cuando yo me acerco a la Biblia y empiezo a leer la Biblia según lo que a mí me parece, según lo que a mí me conviene, según lo que yo quiero, me pongo ciego teológicamente. Y por más que lea la Biblia, no voy a sacar provecho, porque lo voy a interpretar para mi conveniencia. Y la gente estaba interpretando para su conveniencia, los sacerdotes estaban interpretando para su conveniencia, porque la religión lo habían transformado en algo de beneficio para ellos mismos, de beneficio propio. Fíjense lo que después le dice Jesús. Continuamos con el mismo capítulo, versículo 38, y le decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y en los primeros asientos de las cenas. Es decir, hombres que usan la religión para ser famosos, hombres que usan la religión para ganar el afecto de la gente. Que sus ofrendas no son para Dios. Las ofrendas que ellos presentaban eran ofrendas para ellos mismos. ¿Por qué? Porque estaban comprando la fama, estaban comprando la alabanza de la gente. Ellos llegaban, pasaban al ofrendero, llevaban grandes sumas, decían la cantidad para que los demás supieran, y todos decían: oh, lo que ofrendó. Era mucho lo que ofrendaba el pueblo de Israel. ¿Saben que el templo que se construyó en ese entonces, las paredes estaban cubiertas por láminas de oro? Lo miraban de lejos. Dicen que era tan fuerte el resplandor cuando el sol le daba que la gente tenía que quitar la mirada porque el resplandor era muy intenso, porque había sido un oro lustrado, y además todas las partes que no estaban cubiertas con oro estaban cubiertas con mármol blanco. Entonces era algo muy lujoso. Y se habían ido en el lujo y habían dado grandes ofrendas, pero esas grandes ofrendas eran para alabarse así a ellos mismos. Y Dios está a punto de darles una lección a sus discípulos, porque sus discípulos estaban cayendo en lo mismo, estaban mirando como mira el hombre. Sus ojos estaban siendo puestos en las cosas que miran los hombres. ¿Qué son lo que miran los hombres? No sé, en una empresa, yo no trabajaba en una empresa, trabajé en negocios pequeños. Pero cuando estaba en la universidad y un compañero llegaba con un auto, todos mirábamos el auto y sabíamos cuál era el compañero que tenía el auto más caro. ¿Qué es lo que mira el hombre? El hombre mira lo que está en este mundo. Es lo visual, es lo que se puede palpar, lo que se puede aprovechar. Pero Dios está interesado en algo mucho más allá que eso. El interés de Dios es un interés eterno. Sigamos con el contexto. Necesitamos ver el contexto porque es muy importante. Después le está diciendo a los fariseos, dice, versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Aquí está hablando de la gente que se aprovecha de la gente quizá indefensa, que no tenía alguien que la enseñara o que le guiara y le saca provecho económico. Entonces estos fariseos le están diciendo a Jesús que los fariseos, disculpe, además los fariseos se aprovechaban de las personas sacando un provecho económico. Y frente a esto, o delante de esto, está la lección de la mujer o de la viuda pobre que echa esta ofrenda. Ya hemos visto el contexto. ¿Y qué vemos del contexto? Vimos el contexto donde Jesús dice el secreto de la verdadera religión. ¿Cuál es el secreto de la verdadera relación con Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo lo que tengamos, amar a Dios con todo. Eso. Y Jesús mostró también
cómo se estaba convirtiendo la... Imagínense, si ustedes miran el capítulo 13, se van a dar cuenta que hasta los discípulos estaban sorprendidos y miraban el templo y estaban sorprendidos de las grandes piedras. Estaban sorprendidos de la gran construcción. Cuando hicieron excavaciones y encontraron algunas piedras de ese templo, eran piedras de 21 metros de largo, de 2 metros y medio de ancho y 2 metros 1 de alto. Se imaginan tremendos bloques. Entonces estaban sorprendidos, pero Jesús le quería decir, no miren esto va a ser destruido. El templo físico y el templo espiritual también iba a ser destruido. Ese templo que ellos pensaban que era su templo espiritual iba a ser destruido. Porque Dios iba a construir uno mucho más perfecto. Jesús lo iba a construir con su sacrificio. Entonces, viene esta enseñanza de Jesús con la mujer que nos da un tremendo ejemplo. Esta viuda. ¿Qué fue lo que hizo esta viuda? Echó una ofrenda. ¿De cuánto fue la ofrenda? 2 cuadrantes, o un cuadrante, 2 blancas, un cuadrante. Era 1,64 parte de lo que recibía un jornal al día. Era la moneda más pequeña y más delgada de cobre. Esas 2 monedas que echó. Y una 64 parte del jornal. Hagamos cuenta que, no sé, ¿cuánto se pagará el jornal hoy día? Pongámosle 20.000 pesos. Una 64 parte es como un poco más de 300 pesos. Lo único que tenía esa mujer era poco más de 300 pesos actuales nuestros, que quizás le alcanzaban para comprar un poco de pan y poder vivir un poquito más. Pero ella, en vez de gastarlo, en vez de invertirlo en su alimentación, va y lo echa a la ofrenda. Y eso es lo que Jesús destaca. Primero, fijémonos en algunos detalles del pasaje. Lo primero que Jesús hace es que llama a sus discípulos porque le iba a entregar una lección muy importante. Entonces no quería que ningún discípulo estuviera ahí mirando los edificios con la boca abierta, no. Llamó a sus discípulos, los juntó para entregarle la lección. Dice ahí, después, cuando les da la lección, Jesús les dice, de cierto os digo. ¿Por qué? Porque le está diciendo, cuando Jesús hacía eso, de cierto os digo, cuando él estaba dándole un énfasis para que se dieran cuenta que era algo muy importante, que es lo que tenía que decirles. Jesús juntó a sus discípulos, les dijo, lo que les voy a decir es muy importante, presten atención. Y les dice, esa mujer que está allá, echó una ofrenda muy pequeña. Esta es la ofrenda que echó, pero es la que ha dado más que todos los que están acá. Que todo lo que tú estás viendo, ella fue la que dio más. Y ese es el ejemplo que nos da. Ella fue la que dio más, la que entregó más. Y eso fue lo que Jesús vio. ¿Por qué? Fue en relación a sí mismo o a sus ingresos que ella entregó más. Porque, ¿qué estaban haciendo algunas personas? Estaban ofrendando por compromiso, estaban ofrendando por apariencia, algunos estaban ofrendando obligados. Le voy a decir algo, por favor, Jorge, no te enojes, por lo que el tesorero. Le voy a decir algo. No lo escuche mejor, Jorge. Si usted tiene una ofrenda y se siente mal por la ofrenda que va a dar porque cree que le hace falta para otra cosa o porque cree que se siente obligado a darla, le digo que no la dé. No la dé. Si no está contento de dar su ofrenda, no la dé. Porque de eso se trata el ser cristiano. No se trata de ofrendas. Se trata de querer agradar a Dios, quien fue quien nos salvó, quien nos dio vida, quien nos entregó todo, quien no se guardó nada para Él. Eso es Dios, eso es ofrenda. Lo que hace esta mujer es entregar todo. Y ese es el ejemplo que nos da a nosotros. Pero también a mí me asalta una pregunta.
no se dejó nada. ¿Por qué no se dejó nada? Podríamos reflexionar y pensar, no podría haber echado una moneda, es decir, aproximadamente 160, 170 pesos y haber guardado el otro para comprarse un pan, porque con eso quizás no alcanza para un pan. O quizás, ¿por qué no echó nada? Y hubiera orado antes y hubiera dicho, Dios, yo no voy a echar nada porque me queda solamente este poco, me voy a comprar 2 panes o 3 panes porque es lo único que me alcanza. ¿Dios necesitaba ese dinero? No, no lo necesitaba. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué esa actitud? ¿Nosotros lo haríamos? No lo responden en voz alta, respondámonos para nuestro interior. ¿Lo haríamos? No tenemos nada, no tenemos hijos, era viuda, no tenía esposo, no tenía pensión, no tenía protección social, no tenía a quién recurrir y le quedaban esas pequeñas monedas. ¿Nosotros lo hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos gastado eso en una ofrenda? Y buscando la palabra de Dios, buscando en lo que el Señor nos habla sobre la ofrenda, me encontré con un versículo. Por favor, vayan a 2 Corintios 8:5. Y encontré la respuesta. Para mí, ahí hay una respuesta. ¿Por qué esta mujer dio estas 2 monedas a pesar que era lo último que le quedaba? En 2 Corintios 8:5 dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios que la iglesia de Macedonia, una iglesia muy pobre, les pidió y les suplicó, por favor, Pablo, yo quiero participar de la ofrenda a los santos. Queremos participar de la ofrenda de los santos. ¿Y saben qué está diciendo Pablo? Que me sorprendieron porque dieron más de lo que yo pensaba, dieron más de lo que ellos tenían. Y aquí en este versículo aparece por qué la gente hace eso algunas veces. Y dice, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor. Si yo no me he entregado al Señor, ninguna ofrenda es válida. Sea grande, sea pequeña, sea mediana. Porque la mayor ofrenda y la principal ofrenda es la que el Señor Jesús nos pide entregarnos a Él. Y cuando nosotros nos entregamos a Él en respuesta a que Él se entregó a nosotros, nos entregamos a Él, nos permite el privilegio de poder participar de muchas otras más ofrendas. Ofrendas de tiempo, ofrendas de servicio, ofrendas de amor, ofrendas económicas. Pero necesitamos ofrendar nuestras vidas. Cuando leí ese versículo lo abroché inmediatamente con lo que Jesús está diciendo del principal mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Al darme cuenta que esta mujer se había entregado a sí misma a Dios, porque se entregó a Dios. Lo único que le quedaba para comer lo echó a la ofrenda, se entregó a Dios, le dijo, Dios, yo tengo fe en ti, yo te amo y quiero lo poco que tengo, pero es lo único que tengo, te lo quiero dar porque mi vida depende de ti.
Mi vida está en tus manos. Y esta mujer puso su vida en las manos del Señor. Y eso es lo que principalmente nosotros tenemos que hacer. Más allá que la ofrenda económica, es la ofrenda de nuestras vidas. Es decir, Señor, tú moriste por mí. Tú derramaste tu sangre en la cruz por mí. A través de ti yo puedo pedir perdón por mis pecados. Yo puedo pedir fuerzas. Señor, me entrego a ti. A veces tenemos desconfianza, pero el entregarse al Señor, a lo que por misericordia de Dios lo hemos hecho, nos hemos dado cuenta que recibimos fuerzas, energía. Yo trataba de buscar un ejemplo, quizás discúlpenme si el ejemplo es medio, no es tan bueno, pero ustedes se han fijado esas empresas pequeñas que salen con ideas muy buenas, pero que tienen muy poco capital, y por empezar a avanzar, se incurren en deuda, y estas pequeñas empresas, aunque tienen ideas muy buenas y tienen proyectos muy buenos, se han endeudado y no pueden seguir avanzando, y llega el momento que una empresa multinacional muy grande la mira y dice, wow, tiene buenas proyecciones, si yo invierto en esa empresa, entonces va y la compra. Y después empresa pequeña, lo único que le queda de ella es el nombre que ya no le pertenece, pero ya tiene capital para invertir, ya no tiene deuda, ya tiene más tecnología, ya tiene un amplio rango para expandirse con sus ventas, porque tiene dónde expandirse y tiene cómo expandirse. ¿Por qué? Porque fue absorbida por la empresa grande. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es absorbernos. Lo que Dios quiere es tomarnos y hacernos parte de Él. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es que nosotros tengamos nuestro nombre. Yo me llamo Andrés Torres, como me llamo desde que me pusieron el nombre en el registro civil. Pero ya no soy el mismo, ya no me pertenezco. Le pertenezco a una empresa mucho más grande, le pertenezco a un Dios del universo. ¿Y usted le pertenece? ¿Ha entregado su vida para que Dios la tome? Dios no le va a quitar su vida, Dios no lo va a obligar a que usted entregue su vida. Dios quiere que usted le ofrende su vida en un sacrificio voluntario. Y cuando miraba a este ejemplo, a esta mujer, me preguntaba, ¿cuánto de mi vida he entregado al Señor? Y me daba cuenta que todavía quedan áreas en mi vida que todavía no le entrego completamente. Ayer avancé en una pequeña área también. Pero Dios quiere más. ¿Cuánto le ha entregado al Señor? ¿Una parte? ¿No le ha entregado nada? ¿O quizá le ha entregado la mitad de su vida? ¿O quizá le ha entregado gran parte de su vida? El Señor lo quiere todo. Lo que me enseña en la ofrenda de esta viuda es que el que ama a Dios está dispuesto a entregarlo todo. Y no hablo de ofrenda, hablo de vida. El que ama al Señor está dispuesto a entregar su vida completamente a Él. Y el que ama al Señor y ha entregado su vida le cambia todo. El que ha entregado todo a Dios, el día domingo no es una lata. El día domingo no es el día que tengo que ir a la iglesia. No, el día domingo es el día que yo vengo a adorar a Dios y que yo estoy ansioso de venir. Ya la ofrenda no es, tengo que ofrendar. No, la ofrenda es lo que yo le entrego a Dios de gratitud por lo que Él me ha dado. El servicio ya no es, ya me tomaron para andar sirviendo. Una vez que serví y ahora me piden siempre ayuda. No, el servicio es ser parte del ministerio, ser parte del llamado de Dios, ser parte del pueblo de Cristo. El que se ha entregado completamente a Dios disfruta de todas las áreas del cristiano. ¿Por qué? Porque se ha entregado completamente a Dios. ¿Cómo habrá sido la ofrenda de la viuda? ¿Cómo habrá sido el rostro de esta viuda cuando echó la ofrenda? ¿Gozo?
alegría de poder tener la capacidad dada por Dios de entregarlo todo. Y cuando Dios nos da la capacidad de poder entregarnos todo, lo único que hay en nuestro corazón es gozo. Es gozo. A veces nos hemos perdido ese gozo porque pensamos que el ser cristiano es dar ofrendas. El ser cristiano es darlo todo. Amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todas nuestras mentes, con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos. Porque Dios no nos va a pedir menos, nos pide todo. ¿Usted quiere entregarle todo al Señor? Yo a veces no le entrego todo, pero sí quiero entregarle todo. Y quiero que el Señor me ayude para cada día entregarle más. Ya sea 2 pequeñas monedas o sean unos cuantos billetes, pero no sea ofrenda, sino sea vida. Quiero entregarle oración, quiero entregarle ayuno, quiero entregarle preocupación por el prójimo, quiero entregarle ofrendas al Señor que sean agradables a Él. Quiero entregarle mi vida. ¿Quiere entregarle su vida al Señor? Amén. Hagamos un compromiso con el Señor. Él sabe que nos falta. Él ve nuestros corazones. Él ve todo lo que tenemos. Él ve el lugar donde no hemos entregado, el lugar que seguimos guardándolo para nosotros. Él ve quizás a veces algunos pecados que están ocultos y que todavía no nos hemos rendido. Pero si nos queremos entregar, Él nos va a ayudar a completar la obra. Porque el que la comenzó, la va a terminar. Pasemos adelante al Señor. Vengamos acá adelante y oremos juntos y pidámosle al Señor que nos ayude a entregarlo todo y que no nos duela rendirnos a Él. Que nos ayude a decir: Señor, yo quiero entregarte toda mi vida. Y si alguno no le ha entregado su vida, decirle: Señor, yo por primera vez quiero entregarte mi vida. No se va a arrepentir. Y los que ya lo hemos hecho varias veces, porque estamos en esa lucha por entregarnos todo, vamos a recibir más fuerza para cada día entregar más y más y más y más. Porque cada vez que entregamos al Señor, Él nos llena más de Él y más gozo hay en nuestro corazón. Lo invito al Señor, lo invito adelante.